Afilado. Para el afilado de la cara o la parte interna del diente, debemos realizarlo tal que así. Abrimos la cabina y primeramente nos encontramos aquí el portasierras. El portasierras, existen dos soportes de la sierra. El normal para sierras de diámetro 200 milímetros hasta 850, y luego tenemos el portasierras para incisores o sierras pequeñas, que ahora os muestro. Quitando estos dos tornillos sale este soporte e introducimos el soporte para incisores acá, para poder hacer que la sierra incisora llegue hasta la punta de la piedra. Para centrar las sierras necesitamos anillos de centraje. El diámetro del perno interior es de 10 milímetros y a partir de aquí vamos usando anillos que se fijan, quedan pegados con un pequeño imán para que no caigan. Y ahora colocamos la sierra. La sierra también queda fijada con los imanes y luego, mediante la barra, acercamos la sierra a la uña de avance. Debemos dejarla de forma que la uña de avance esté aproximadamente a 1/3 el interior del diente. Si lo dejamos demasiado en la punta, puede ser que algún diente roto no acabe de avanzar y entonces nos realice el afilado sobre el mismo diente, porque no puede avanzar al siguiente diente porque el diente anterior está roto. Y si lo dejamos demasiado hacia adentro, nos falseará el ángulo que tienen los dientes. Por lo tanto, más o menos sobre 1/3. Una vez está colocado, muy importante, fijar el freno. Ahora, con este freno no es posible mover la sierra. Realizado esto, la cabina ya está cerrada y vamos a introducir el programa de interiores. Edito el programa número 2, me pregunta el tipo de diente, aquí seleccionamos afilar la cara del diente. Lo siguiente es el número de dientes, en este caso es 120. La siguiente pantalla es para saltarnos dientes. Si hubiera algún diente roto, podemos indicarle a hasta 8 dientes que no debe afilar. Avanzará ese diente, pero una vez esté en el diente roto, volverá a avanzar hacia el siguiente. Siguiente, la carga de afilado, la cantidad de material que vamos a afilar. Normalmente, en el interior o en la cara del diente, debemos afilar la mitad de lo que hagamos en el exterior. Es decir, si en el exterior sacáramos 5 centésimas, en el interior la mitad, 2 o 3 centésimas, para que cuando se realiza el afilado del diente, este quede afilado de forma proporcional. El recorrido de afilado es el recorrido de afilado que tendrá que hacer la piedra. Para saber el recorrido debemos medir la longitud que tiene la parte de la placa que queremos afilar y darle un pequeño margen de seguridad para que la piedra salga, normalmente unos 4 o 5 milímetros. Velocidad de pasada es la velocidad a la que realizaremos el afilado. La siguiente pantalla es el paso del diente. El paso del diente es la distancia que hay entre los dos dientes. El valor que recomiendo para poner en el paso del diente es mayor a la distancia que hay entre dos dientes, para que la uña de avance pueda llegar hasta a pasar el siguiente diente, y menor a la distancia que hay entre dos dientes. Por ejemplo, si entre aquí y aquí hay 10 milímetros y entre aquí y aquí 20, un buen paso podría ser en torno a 14-15 milímetros. Velocidad del gatillo es la velocidad de avance a la que irá el gatillo o la uña de avance. Esto es importante dependiendo del diámetro de la sierra. En una sierra pequeña podemos poner velocidades de avance muy rápidas, pero cuando es una sierra muy grande, como esta tiene mucho peso y mucha inercia, es recomendable una velocidad más lenta, para que cuando deje el diente, la sierra nos siga y entonces pase el punto
en el que queremos dejar la sierra y nos falsee el ángulo. Centrado del diente, en este caso no se utiliza, lo veremos después. Y apartar muela al salir. Para el afilado de la cara del diente se puede afilar de dos formas. Uno es, la piedra entra, afila el diente y sale también afilando. Y la otra es, la piedra entra, afila, se separa y sale sin afilar. Que esto es, cuando está apartar muela al salir, sí. ¿Por qué? Realiza el afilado, aparta muela y sale. ¿Cuándo utilizar un sistema u otro? Realmente, si realizamos el sistema de que no aparta muela, estamos en la primera fase, en la fase que la piedra entra, afila, hace el desbaste, y en la fase que sale, hace un acabado. Por lo tanto, estamos utilizando la misma cantidad de tiempo de afilado, pero la calidad será mayor. Importante, esto solo se debe utilizar cuando primero afilamos la cara del diente y luego el dorso, porque la rebaba que genera la piedra al salir, que quedaría en la parte externa del diente, la vamos a quitar luego afilando el dorso. Si por el contrario afilamos primero el dorso y luego la cara, sí es importante activar la opción de apartar muela al salir, porque así la rebaba que nos puede hacer en el afilado nos la deja en la parte interior del diente, aquí dentro, y no nos influirá en la calidad de corte. Vamos a activar así para que veamos lo que hace. Velocidad de la muela. Esta es la velocidad de giro del motor cuando afila. Los valores recomendados con nuestras piedras son 4000 para la piedra de afilado de la cara y 5000 para la piedra de afilado del exterior o del dorso del diente. Una vez introducidos estos datos, fijamos el ángulo de corte que tenga la sierra. El ángulo de corte es el ángulo que tiene la cara. El grosor del disco para el centrado de la piedra, y si vamos a cambiar el sentido de giro de la muela, normalmente activado. Esto es, en los dientes impares la piedra girará hacia un sentido y en los dientes pares hacia el otro, para ir repartiendo la rebaba que pueda dejar en los dos lados y hacerlo equitativo. Por último, solamente nos queda guardar el programa, nos indica los datos guardados y ya podemos ejecutar el programa de afilado. Para ello, cerramos cabina, si no nos dejará trabajar, y pulsamos en esta pantalla el botón de Start. Una vez lo pulsamos, nos indica que la piedra empezará a girar. Pulsamos, se prepara ya la máquina para el afilado y realizamos la aproximación. Con este botón de aquí realizo el avance del diente. Ahora, por ejemplo, estoy viendo que cuando avanzo el diente está avanzando demasiado y estoy casi avanzando dos dientes a la vez. Por lo tanto, el valor de paso del diente está mal. Saldríamos apretando Stop, la máquina para y corregiríamos este valor. En este caso, paso del diente. Vemos que 12 es excesivo, pues lo disminuimos, por ejemplo, a 9. Y repetimos, guardamos los datos, botón Start, empezar a girar la piedra, vuelvo a girar y se prepara. Nuevamente, con el botón de avance y la uña, compruebo que avanzo solamente un diente. En este caso lo hace bien. Por lo tanto, con el siguiente botón, cierro la mordaza para que quede fijada, avanzo el diente, retiro, muy importante, retiro la uña y aproximo la piedra al diente que quiero afilar. Una vez hecho la aproximación, basta, porque ahora los botones van muy rápido. Pulso este botón y cambiará de velocidad de ajuste rápida a lenta. Ahora puedo realizar el ajuste fino de la piedra. Es importante realizar la aproximación en el diente que ha dejado la uña.
yo sitúo la muela más o menos en la mitad del diente. Ahora bajo un poco para que oiga la rozadura. Y ahora hay que entrar hasta el punto donde queramos afilar, fijándonos que la parte superior de la piedra no toque en el acero del cuerpo. Una vez tengo este punto, justo en este punto, pulso el botón Start para que la máquina grabe el punto hasta donde tiene que llegar y me realice el programa. Pulsamos Start y veremos qué sucede. En caso que esté ok, vemos que todo está bien. Entonces ahora podemos encender la refrigeración. Encenderíamos la refrigeración y la máquina trabajaría con la refrigeración. Podemos ahora apagar la luz si queremos y la máquina trabajará. La luz roja estará encendida fija hasta que acabe el programa. Cuando acabe el programa nuevamente empezará a parpadear y así desde la distancia sabremos que la máquina está parada y podemos nuevamente poner otra sierra para acabar. En cualquier momento, sea cuando la máquina haya acabado el afilado, cuando yo pulse Stop, podemos retirar la sierra y poner otra idéntica y simplemente apretando nuevamente el botón Start repetirá el programa sin tener que realizar ningún otro ajuste ni aproximación. Es decir, yo ahora pulso Stop, la máquina pararía, yo podría sacar la sierra, poner otra exactamente igual en la misma posición, para que sin tener que volver a ajustar y colocar la muela, solamente pulsando Start repetiría el mismo programa. Y de esta forma hacer sierras iguales de una forma mucho más rápida. Y esto es todo.